¿Qué es el conflicto? Bueno, el conflicto es un fenómeno natural, es algo que nace con el hombre, es algo que crece con el hombre y forma parte de su vida, y que está presente en todo aspecto de la sociedad, sin importar la clase social, sin importar la religión, sin importar la raza, la cultura. Este conflicto siempre va a estar presente e inherente en la vida individual y colectiva del ser humano. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, no necesariamente se tiene que pensar en que un conflicto sea algo negativo. No. A través de la historia han existido conflictos o diferencias que han ayudado a que la sociedad, la humanidad, eh, crezca y vean en ese conflicto una oportunidad para mejorar y para beneficiar a todas las personas que están implicadas en este conflicto. Entonces, ya sea un conflicto de carácter político, económico, laboral, entre otros. Y ya vemos que estos conflictos pueden ser positivos, como acabamos de mencionar, o negativos, según sean las intenciones de las personas que estén implicadas en este conflicto. Eh, Obviamente, la humanidad de un principio ha tenido sus conflictos y nunca los había identificado, nunca los había encasillado o les había dado una definición para poderlos entender. Es por eso que a mediados del año 50 se encuentra este señor Ralph Dahrendorf, que obviamente empieza como a observar la situación del hombre y empieza como a darle definiciones. Y cuando una persona conoce la definición o conoce en sí qué es un conflicto y para qué sirve, pues obviamente esto empieza a surgir, esto empieza a avanzar, ¿sí? Entonces él empieza a documentar esta clase de conflicto. Este señor se inspira en una teoría marxista y obviamente tiene muchos estudios y conocimientos donde permiten que la estructura del conflicto se parte en dos grupos. En este caso vemos que son los que, por un lado, los dominantes y por otro lado, los no dominantes. Los dominantes son los que poseen el poder político, económico, religioso y obviamente ellos luchan por mantenerse ahí, en la cúspide, ¿verdad? Y por el otro lado están los dominados. Obviamente estas personas están en condiciones muy diferentes a los primeros porque están en desventaja. Entonces ellos es como quererse subir a este barco. Es como que mediante diferentes circunstancias puedan cambiar su vida, puedan acceder a este otro grupo. Y les voy a exponer acerca de las teorías del conflicto. Existen 6 teorías del conflicto. Está la teoría marxista, que es aquella que se basa en las clases sociales, por ejemplo el proletariado y también la burguesía. Ellos dicen que pues la economía es un pilar fundamental y es un elemento de orden social importante. Igualmente está la teoría conflictivista, que es aquella donde existen diferencias de opinión o existen confrontaciones de intereses. Son conflictos con confrontaciones de intereses. Igualmente, encontramos la teoría consensualista, que es aquella que perturba la paz de la comunidad o donde el orden de la sociedad es interrumpido. Igualmente encontramos la teoría volcánica, que es una de las más importantes a mi parecer, porque es cuando una persona pues tiene muchos conflictos acumulados y de tanto que tiene, entonces explota y se provoca así una frustración y pues eso no es sano para las personas. Por ende, afecta el orden y la paz en una comunidad y también en la persona. También está la teoría sociológica estructural funcionalista, que es la que busca la estabilidad y el orden en una sociedad. Más que todo se basa en la estabilidad social
y de comportamiento de las integrantes de una comunidad. Está la teoría sociológica conflictualista liberal, que es aquella que tiene 4 pilares muy importantes. Dice que el conflicto es inexistente, es decir, que tiene un final y que se pueden resolver. Igualmente dice que el conflicto no solo se basa en los intereses económicos, dice que existe una categoría que es la de grupos sociales, y la tenencia de los medios de producción y la pertenencia a una clase social son factores importantes dentro de una sociedad, pero pueden estar disociados estos factores. Muchas gracias. Les voy a hablar un poco sobre la violencia, y para ello vamos a utilizar la teoría de Johan Galtung, un investigador de conflicto y paz. Esta teoría nos muestra un triángulo de la violencia, donde se inicia en la cúspide del triángulo principalmente por el componente llamado violencia directa o física. Esta violencia siempre termina en agresiones físicas o verbales y se caracteriza porque el accionante de la violencia es bastante visible. Un ejemplo de ese tipo de violencia lo podemos encontrar directamente en los planteles educativos, donde encontramos muchos de sus estudiantes que sufren algún tipo de violencia física o verbal llamada bullying por algún aspecto físico, por una creencia, una religión o simplemente su color de piel. En la base del triángulo podemos encontrar el segundo componente del triángulo de la violencia, que es la violencia estructural. Este se puede identificar fácilmente porque existe la desigualdad en el poder, en un control político o en un control social o económico. Este tipo de violencia también genera insatisfacción directa en una población, mas no genera violencia directa. Esto lo podemos ver muy identificado muy fácilmente en nuestro sistema de salud, donde se puede identificar que hay población que no cuenta con recursos y acceso directo al sistema de salud, por lo cual no recibe una adecuada atención de los servicios, afectándoles directamente pues su salud y el derecho a una vida digna y sana. También encontramos en la base del triángulo como tercer componente la violencia cultural. Esta violencia cultural se puede identificar porque se genera debido a normas y creencias culturales en una población. Específicamente la podemos encontrar en las creencias que todavía se mantienen en cuanto al machismo, ¿sí? En la forma de vestir, en el poder que puede ejercer una mujer, en el puesto o en el salario que pueda devengar una mujer en la actualidad, en algunos países o en algunos círculos sociales donde todavía se genera algún pensamiento machista sobre la representación que pueda tener la mujer en la sociedad. También lo podemos encontrar en la forma de actuación que se presenta en los grupos indígenas, donde su forma de actuar como castigo no es con base a las leyes establecidas por el país, sino con base a las normas que manejan para cada grupo étnico. Esos son los 3 componentes que hacen parte del triángulo de la violencia y que nos está generando a nosotros que finalicen algún tipo de agresión. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la idea de que nosotros conozcamos la definición de conflicto, qué implica, en qué consiste, quiénes interactúan en él? Y también en conocer las teorías del conflicto y las teorías de la violencia. Bueno, la idea es que nosotros como profesionales en nuestro ámbito laboral aprendamos a identificar esa clase de conflictos y podamos darle el tratamiento adecuado, porque cada teoría propone una solución, propone un tratamiento para lograr un objetivo. ¿Cuál es? El que este conflicto sea la oportunidad para mejorar, para conciliar, para llegar a un acuerdo y que este acuerdo no beneficie a una sola parte, sino que beneficie a la contraparte o a todas las personas que están
implicadas en este proceso o conflicto.